Como les molestó tanto lo de las historias de horror del libre mercado, hoy vamos a contar otra historia de horror del libre mercado. Pero tiene que ver con algo que es muchísimo más amplio y es primero que nada, es una de las grandes tragedias europeas, pero también es una tragedia que ha tenido unas consecuencias en todo el mundo o en buena parte del mundo impresionantes y que incluso yo sé que no he podido profundizar en ellas. Por ejemplo, el caso de las chicas emigrantes a Australia, no lo he explorado todavía, no me sé la historia, pero bueno, esto es lo que ocurrió en Irlanda desde 1846 más o menos hasta 1848 con lo que se llamó la hambruna de las papas o la hambruna de la patata de Irlanda. Y lo que ocurrió pues fue que esa hambruna mató a 1 de cada 8 irlandeses. Había 8 millones de irlandeses cuando terminó la hambruna, quedaban 7 millones. Y otro millón además emigró, huyó de Irlanda para buscarse la vida, sobre todo no familias completas, sino sobre todo padres de familia que se fueron a buscar su suerte en Canadá, Estados Unidos, Australia y en la propia Inglaterra, que por aquel entonces controlaba Irlanda. Irlanda era un solo país en ese momento, la partición de Irlanda no ocurre sino hasta 1921. Bueno, para entender la hambruna de la patata hay que saber cómo estaba organizado el campo irlandés, que era aterrador. Los dueños del campo eran los ricos que no se aparecían por el campo, no se aparecían ni por Irlanda, vivían en Londres y les mandaban su dinero. Los irlandeses alquilaban la tierra en estos sistemas de medieros, de sharecropping, que se llama en inglés, y que pueden ser razonablemente justos o terriblemente injustos para el que trabaja. Es decir, en este caso, el esquema que habían creado en Irlanda era verdaderamente aterrador. Es decir, tú trabajabas toda la tierra del patrón, le plantabas sus cereales y cuando estaban ya los cereales, pues se los entregabas. Y tú lo que tenías era derecho a una pequeña parcela donde plantabas tus patatas, porque eso era lo que comías, eso era lo que se comían los pobres en la Europa de fin del siglo XIX, y vean ustedes, por eso tiene tanta presencia, tanta relevancia social el cuadro Los comedores de patatas de Vincent Van Gogh, del cual yo he hablado en varias ocasiones, y voy a poner el enlace a mi comentario, mi visión Los comedores de patatas, que me parecen los cuadros más impresionantes que he tenido en la vida, que he tenido la oportunidad de ver en la vida, ya quisiera tenerlo, y no lo tendría, lo entregaría a un museo, por supuesto. Pero el caso es que los irlandeses comían patatas, los cereales eran para exportación, y ellos alquilaban sus casas con parte de lo que les daba el dueño por cosechar, por plantar, cultivar, cosechar y entregarles los cereales, principalmente, entre otras cosas, maíz. En Europa llegó hacia 1843 una plaga de la patata, que es el potato blight, no me acuerdo cómo se llama en español ahora, discúlpenme, que afectó los plantíos de patatas en toda Europa. ¿Qué es lo que pasó? La patata se trajo de América a Europa a principios del siglo XVI, pero la enfermedad habitual de la patata en Sudamérica pues no llegó sino hasta esas épocas en todo su esplendor y acabó con las posibilidades de comer de muchísima gente, afectó tremendamente las cosechas, se perdieron grandes cantidades de cosechas. El gobierno británico tenía en aquel momento la convicción de que la mejor forma de manejar la economía era la laissez-faire. Laissez-faire es una frase en francés que quiere decir dejar hacer. Laissez-faire, laissez-passer, es dejar hacer, dejar pasar. Y era la idea que comparten muchos ahora anarcocapitalistas y neoliberales o ultraliberales o austriaco, chicaguenses o como se quieran llamar, me da igual, de que mientras menos intervenga en la economía el gobierno, mejor. El gobierno no debe tocar la economía funciona sola porque es mágica, es la única institución social humana que no necesita reglamentación. Usted sabe que el tráfico de automóviles pues, necesita reglamentación, y lo de no robarse las cosas pues hay que reglamentarlo, y lo de no matar a la gente hay que reglamentarlo, pero no, la economía no, la economía hay que dejar que ella sí es mágica, es la única institución mágica humana. Y entonces pues hubo varias reacciones. No fue lo único que causó la hambruna, esto es
quiero aclararlo porque no los locos se van a poner, ya sabemos cómo, pero fue un elemento clave para que la tragedia fuera tan grande. Y es, primero que nada, en 1846, un poco aterrorizados, el gobierno inglés que dominaba Irlanda decidió hacer obra pública para inyectar dinero en las casas de los campesinos, que ahora se los convirtió rápidamente en constructores de caminos y cosas por el estilo, y workhouses, casas de trabajo, donde a la gente se le daban trabajos, a veces innecesarios, pero que les permitían adquirir un ingreso que les permitía seguir alimentando a su familia. Pero esto era intervenir en la economía, así que el asunto solo duró de marzo a septiembre de 1846, perdón, duró muy poco, sí, de marzo a septiembre, perdón, de 1846, 47, los workhouses de marzo a septiembre de 1847, y se quitaron porque estabas metiendo intervención en la economía, y entonces la economía podía explotar, porque es muy delicada, es delicadísima. Entonces, perdón, esto ocurrió en 1846. En 1847, de marzo a septiembre, se hicieron cocinas públicas. Esto se hace como los bancos de alimentos que tenemos ahora por la pandemia. Se hicieron cocinas públicas para darle de comer a la gente. Se cocinó para 3 millones, imagínense, de 8 millones de irlandeses, se cocinó para 3 millones. Pero también se estaba interviniendo en la economía, se estaba impidiendo que se desarrollaran económicamente los irlandeses, los campesinos irlandeses. Y entonces, de marzo a septiembre, esto fue lo que ocurrió de marzo a septiembre de 1847, en septiembre se cerraron las cocinas y dijimos, muéranse de hambre. Y los irlandeses procedieron a morirse de hambre. Los cereales que producía Irlanda se exportaron. Algo que podía haber hecho el gobierno era impedir la exportación. Esto se hace siempre en casos de hambruna. No te pones a exportar alimentos cuando las personas que cosechan esos alimentos se están muriendo de hambre. Solo se ha hecho, que yo sepa, 3 veces. En la Irlanda de 1847, en la Unión Soviética hacia 1930, no me acuerdo exactamente la fecha del Holodomor, cuando Stalin requisa la totalidad de las cosechas ucranianas, y los ucranianos proceden a morirse de hambre. Luego la gente no se acuerda por qué los ucranianos tienen sospechas de los rusos y de los georgianos, y es en buena medida por el Holodomor, que primero afectó a los ucranianos y después a los kazajos, porque tomó toda la producción Stalin para exportarla, para financiar la industrialización que él quería hacer de la Unión Soviética, y la hizo sobre los hombros de cientos de miles o millones de muertos. Y el otro caso de requisa de cosechas es el caso del gran salto adelante en China, donde Mao y los cuadros que iban por debajo de Mao, esto hay que contarlo un día en un video largo, decidieron que se habían puesto unas cuotas de producción brutales con base en una serie de chifladuras de Mao que implicaban matar a todos los gorriones, que resultó que pues, se encargaban de las plagas en el campo chino, y cuando mataron a todos los gorriones, porque era una plaga que se comían las semillas, sí, los gorriones se comían las semillas, pero también se comían a los insectos, y al acabarse los gorriones, pues las plagas arrasaron los campos chinos, y entonces no había forma de cumplir las cuotas que se había fijado Mao para su gran salto adelante hacia la modernidad, para tener una economía más sólida que la de Inglaterra, y murieron millones y millones de personas en una situación horrorosa. Y esto fue lo que pasó precisamente en Irlanda. Se exportaron todos los cereales, bueno, pero un personaje decidió que compraría algo de maíz de la India, importado desde la India, para venderlo en Irlanda, para que tuvieran que comprar los campesinos irlandeses. Problema, no sabían comer maíz. Problema siguiente, se puso a precios de mercado, porque no vas a intervenir en el mercado subsidiando la comida. Eso está muy mal, es muy poco liberal, es muy poco laissez-faire, uy, Dios mío, se nos va a enojar el Hayek o el Mises o el niño de Chicago, el Chicago Boy del entonces, y entonces se pusieron a precio de mercado. Entonces no podían comprarlo, pero lo poco que podían comprar, no sabían cocinarlo, no sabían consumirlo, no era parte de... Ellos producían el maíz, pero no sabían comer ese maíz, porque era del dueño, por supuesto.
La Divina Providencia, decían unos, o sea, aparte del mercado, había la idea de que la Divina Providencia había lanzado esto para castigar a los irlandeses, porque los irlandeses eran inmorales, eran pocos trabajadores, les gustaba mucho esto de la musiquita y se les veía como subhumanos. Y durante lo que vino después se les siguió viendo como subhumanos a los irlandeses, y esto deberíamos tenerlo muy presente. La emigración irlandesa, provocada por la hambruna de la patata, donde murieron, más de 1 millón de personas, en buena parte gracias a las políticas de libre mercado, a la creencia de que si dejas a la economía absolutamente libre, la economía funcionará perfectamente, cosa que sabemos que no es cierta. Ya lo comentábamos hace unos días con José Luis Ferreira, presente aquí, es decir, la economía, como cualquier otra cosa, necesita ser regulada para evitar que los abusones cometan atropellos y a que se acabe muriendo gente inocente. Pero la inmigración de Irlanda provocó muchísimas cosas. ¿A ustedes les gusta, por ejemplo, ver a gente bailar lo que en América se llama tap y en España llaman claqué? Que es este baile con puntas y talones metálicos donde se hacen ruidos percusivos, un baile percusivo muy, muy famoso, muy conocido. Sus grandes ejemplares, ejemplos son Fred Astaire y Donald O'Connor. Sí, les gusta el tap. Pero el tap proviene de la inmigración irlandesa. El baile irlandés que se hace, o los distintos bailes irlandeses, porque hay varios que tienen distintas tradiciones. El Sean Nos es el que es más libre, el otro es el que es con los brazos rectos, pero que usan estos taps, fue a Estados Unidos de la mano de los inmigrantes irlandeses. Y los inmigrantes irlandeses, por ejemplo, en Nueva York hay historias de cómo hacían torneos de baile con los negros de Nueva York, que tenían, por otro lado, la tradición de los bailes percusivos procedentes de África, que bueno, ya habían sido decantados durante 200 años en una tradición propia de los negros, de los descendientes de esclavos en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Y de la fusión del baile irlandés, ese baile irlandés que tiene su ejemplo en Riverdance, etcétera, etcétera, y las danzas percusivas africanas, nace el tap. Y nacen también cosas de lo más extrañas. Toda la música folclórica estadounidense tiene su origen en el hecho de que los irlandeses llevan el violín a la zona de los Apalaches y a las minas. Y el violín se convierte en la base del folclore estadounidense, el folclore de los Apalaches, que es uno de los más ricos y los más variados y los más enriquecedores, y crea primero el folclore de las rocallosas, de los Apalaches estadounidenses, después la música country y su violín, y el violín que luego deviene en el bluegrass en los años, a partir de 1940, por ahí. Todo ello procede de los violines que llevaron los irlandeses para seguir con su música mientras se deslomaban trabajando. Hay dos cosas más que me llaman mucho la atención de la inmigración. Primero, la minería estadounidense dependió enormemente de los mineros irlandeses, que finalmente tenían la necesidad de trabajar que no tenían ya los estadounidenses, que tenían otros niveles. Entonces, no que no hubiera estadounidenses, pero muchos irlandeses que fueron hacia las zonas mineras de Estados Unidos acabaron trabajando en la mina. Otros quedaron en Nueva York y formaron la base de la comunidad irlandesa de Nueva York, que eran los que luego, históricamente, a principios del siglo XIX, todos los policías de Nueva York eran irlandeses. Y luego los irlandeses que andaban por ahí, pues los conscribían al ejército estadounidense. ¿Tú qué haces? Bueno, ahora eres soldado y vas a pelear por el tío Sam. Y aquí viene una de las historias más locas del mundo. Y si ustedes van algún día a México y van un sábado al convento de Churubusco, verán que toca una banda de gaitas irlandesas. Todos son mexicanos, pero usan ropa irlandesa, traje irlandés clásico, típico, y tocan piezas del folclore irlandés de gaita. ¿De dónde sale eso? Bueno, un grupo de irlandeses que fueron conscriptos fueron llevados como tropas a la guerra de México y Estados Unidos en 1847-48, los primeros inmigrantes. Y un grupo de soldados irlandeses se dijeron, ¿por qué siendo nosotros católicos, que venían de la Irlanda católica, y estamos peleando con los protestantes contra un país católico que era México?
Entonces decidieron desertar del ejército estadounidense y pasarse al lado mexicano. Este fue el famoso batallón de San Patricio, que cumplió una función en la guerra México-Estados Unidos. Por supuesto perdió la guerra junto con el ejército mexicano, y la mayoría de ellos fueron precisamente ahorcados en el convento de Churubusco porque habían desertado durante la guerra. Su comandante, John Riley, no desertó durante la guerra, sino había desertado antes, y entonces por eso no lo mataron, y parece que murió en Veracruz mucho tiempo después. El cariño que hay entre México e Irlanda, la banda de gaitas del convento de Churubusco, los nombres de irlandeses que luego encuentran en los cementerios mexicanos de la época de 1847, 48, 49, son miembros del batallón de San Patricio, que es una parte importante de la historia de México. Todo eso y mucho más de su influencia en Inglaterra, de su recuperación de la dignidad en todos los países donde los consideraban inferiores, de su trabajo durísimo en todas las colonias británicas, sobre todo en Australia, como digo. Hay una historia de unas chicas que fueron inmigrantes o inmigrantes irlandesas a Australia o inmigrantes irlandesas en Australia, pero fue un ejemplo, primero que nada, de la estupidez del dogmatismo económico, como lo es el Holodomor de Stalin o el gran salto adelante de Mao. La ortodoxia, la creencia religiosa en que lo que tú dices que como tú crees que va a funcionar, la economía va a funcionar, causa ese tipo de tragedias y de horrores. Pero tuvo una influencia en todo el mundo. Si ustedes ven hoy un grupo irlandés, y por ahí voy a terminar, si ustedes ven un grupo irlandés, tienen banjo. El banjo es un instrumento folclórico irlandés, llevado por los irlandeses que conocieron el banjo y que luego regresaron a fines del siglo XIX a su Irlanda natal. Muchos no pudieron regresar, pero muchos regresaron, y llevaron consigo, así como aquí a España, Asturias traían palmeras, llevaron consigo el banjo, y el banjo se asimiló al folclore irlandés. Todo eso provino de la hambruna de la patata, que me parece que es una de las grandes tragedias europeas, sobre todo por ser una tragedia evitable. Solo bastaba que se dejara de creer que los irlandeses eran malos, que el mercado era perfecto, que los irlandeses eran inferiores y que la divina providencia estaba mandando esta hambruna para reducir la población de Irlanda. Pues se reproducían mucho. Ya sabes que a los grupos humanos a los que detesta siempre se reproducen demasiado rápido. Es decir, si no hubiera habido racismo, pasión religiosa y ortodoxia económica, hubiera sido evitable la hambruna de la patata. Se hubiera ahorrado 1 millón de muertos Irlanda, y se hubiera ahorrado también un odio a los británicos que devendría en 1920 en la partición, y luego devendría en la guerra de Irlanda, que vivimos de jóvenes muchos de nosotros, con el llamado Ejército Republicano Irlandés, que tomó el nombre del original Ejército Republicano Irlandés Independentista de 1921, ni existirían los enfrentamientos que hemos visto en los últimos días en Irlanda a causa de los problemas que hay al estarse violentando los acuerdos de Viernes Santo, que terminaron con la guerra civil irlandesa hace algunos años, debido al capricho del Brexit de Johnson. Todo eso se remite a las creencias que causaron, que facilitaron la hambruna de la patata. ¿Y por qué digo que la causaron y la facilitaron? Porque en el resto de Europa también llegó la patata, la enfermedad de la patata. También se perdieron cosechas de patata, pero no hubo esas aterradoras hambrunas, quizás porque se manejó de manera diferente la pérdida de esas cosechas. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.